Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos que el domingo 7 de mayo van a ser las elecciones de consejeros constitucionales y por supuesto que ya varios analistas y es muy palpable que hay poco ambiente electoral, hay poco también conocimiento respecto de que se va a hacer, es con voto obligatorio esta elección, qué es lo que se va a escoger, a lo mejor quiénes son los candidatos de muchas partes, incluso desde el punto de la campaña hay pocas palomas en lo que se ha visto también Sí. del clásico para las elecciones. Bueno, y a propósito de esta situación, es que la directiva nacional de la UDI, junto también a diputados del partido, llegaron a la Contraloría esta semana para presentar un oficio por falta de información y de campaña por parte del gobierno para la elección de consejeros constitucionales. Parte también de lo que vamos a estar conversando con la entrevistada del día de hoy, que ya la tenemos conectada en nuestro locutorio virtual, la vemos ahí, la diputada por el distrito también 21, Flor Baice. ¿Cómo está, diputada? Sí, hola Leslie, Ángela, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, diputada, hay varios temas de contingencia que conversar. Hablemos un poco respecto a lo que pasó también con este oficio a Contraloría y lo que comentaba. Estamos ahí ya a menos de casi 10 días de una elección que es con voto obligatorio, además de un proceso constituyente que se inicia con un acuerdo también entre distintos sectores políticos y claro, hay poco ambiente, hay poca campaña, indican también desde la UDI, por eso llegaron hasta Contraloría. Bueno, sí, efectivamente queda muy poco tiempo y es un hecho de la causa que todos sabemos y reconocemos que no hay todavía una motivación, no podríamos decir que no ha aprendido todavía esta campaña. Eso uno lo conversa en privado, en cada uno de los espacios donde uno consulta. Si ahora ya se está teniendo un poco más de información y asumiendo que ese día es un día, digamos, que hay que asistir a cumplir este derecho que también hoy día es obligatorio, pero por supuesto que hay una diferencia, pero muy grande, sustantiva con lo que ocurrió en el periodo anterior, cuando se estaba en el plebiscito del texto de la Constitución, en donde se hizo una información y que nosotros lo denunciamos incluso que estaba al borde, incluso, y lo catalogamos así como una campaña derechamente desde el gobierno, en donde se involucró el presidente de la República, todos los ministros, bajaron las cortinas de la moneda para salir a repartir los textos, a hacer campaña definitivamente. Y hoy día es un silencio absoluto que está en el incumplimiento de la normativa, de la legalidad, porque tienen el deber de informar, que es otra cosa de ponerse de un lado o de otra postura, pero sí informar a la ciudadanía, entregar la información respecto a cómo va a estar ese día, cuáles son las condiciones, digamos, desde lo que ocurre en el comercio, de la movilización, que siempre el Estado de Chile, a través de los diferentes gobiernos, entrega, sobre todo en los sectores más rurales, donde se empieza a informar ya de en qué sectores va a haber movilización. Eso yo lo digo porque en las zonas comunas mías, todas rurales, siempre eso ocurre. En fin, pero hoy día no había nada hasta el día en que nosotros presentamos esta carta, en donde sí empezó una propaganda, digamos, una difusión en la televisión, porque hasta antes, unos pocos días antes, había habido algo solo en redes sociales y en sistemas que no eran universales ni de fácil comprensión para todos. Entonces, obviamente que cuando hay un voto que es obligatorio, que se le está exigiendo a las personas que tienen que cumplir con ese deber, que ojalá fuera por motivación propia, cuando además han ocurrido errores pero sustantivos en el CERVEL, que se ha reconocido por el propio CERVEL y por el Estado, el gobierno, que no han sido menores, que hay confusión absoluta, además se les dificulta los lugares donde tienen que ir a votar, que ahora algo se corrigió, algo, bueno, se hace necesario que haya desde el Estado y a través del gobierno hoy día, porque para no darle un cariz como político, informativo. Entonces, no estaban cumpliendo con la norma, definitivamente no estaban cumpliendo con la ley, y eso es porque no querían este proceso, no les gusta, uno saca esa conclusión, digamos. Entonces, bueno, obligamos a que se cumpla con la normativa, que la Contraloría se pronuncie, si se ha hecho o no, de acuerdo a los tiempos, a los plazos, sin perjuicio que ahora ya algo se pudo corregir y está habiendo una campaña que va a ser claramente insuficiente todavía respecto a la información. Sí. Diputada, y ahí en esa línea, bueno, obviamente este proceso, esta elección que vamos a tener el 7 de mayo, surge de un acuerdo de los distintos sectores políticos de finalmente iniciar este proceso. ¿Cuáles son las expectativas entonces que tienen, por ejemplo, desde la UDI con respecto a lo que vaya a pasar el domingo 7 de mayo en relación a lo mismo, a que hoy día falta difusión, falta conocimiento, hay poco ambiente electoral? ¿Cuáles son algunos analistas dicen que va a haber un aumento también de, por ejemplo, de votos blancos o de nulos a propósito también
también del poco interés que existe a propósito de este proceso. ¿Cuál es la expectativa que creen de lo que va a suceder entonces? Sí, bueno, hay que esperar el día de la elección y por eso no sabemos, aún sabemos lo que hay hoy día son diferentes mediciones, sondeos en donde efectivamente hay poco interés, hay una indiferencia con el proceso, pero estos días son para informar precisamente que esto es obligatorio y para que cada uno de los candidatos y candidatas hagan su campaña también en los últimos días que quedan, que recordemos que hay sobre todo cuando no hay la información como ahora, la decisión por el hecho de ser obligatorio, que eso es lo que tiene que informar también el gobierno en la campaña o en los mecanismos que están usando de información, bueno, hay que hacerse responsable también de esta obligación ciudadana y que puedan concurrir a votar. Y la mayoría toma decisiones que son durante los últimos días, producto de lo mismo que estoy diciendo, si no se conoce, no se sabe, no hay información, bueno, ahora van a tener que empezar a preocuparse los electores de ver quiénes son las personas y nosotros esperamos que haya una votación que sea contundente, porque el resultado que haya de este proceso nosotros esperamos que sea muy mayoritario en participación, para que cada uno de los que resulte electo no empiecen a ser cuestionados inmediatamente por los grupos que hoy día están levantándose en contra de haber hecho este proceso y llamando a anular o llamando a no participar o votar en blanco, y esos son los extremos de izquierda principalmente, porque lo han manifestado así, que no creen en este sistema, porque no se pudo hacer con independientes, porque no hubo las listas que hubo antes, donde fue el desastre que ocurrió con el proceso anterior y que la gente rechazó mayoritariamente. Entonces, nosotros esperamos que la gente se haga cargo de esta responsabilidad ciudadana y haya un resultado que sea, como digo, muy participativo para no poner en duda ni en telejuicio los grupos anarquistas, extremistas que van contra todo, antisistémico, empiecen nuevamente a levantar un proceso en contra de boicoteo, de lo que ya se manifestó en las urnas esta próxima domingo, y que es el resultado de la democracia. Nosotros creemos y suscribimos este acuerdo porque creemos que este capítulo hay que cerrarlo y tiene que haber una constitución que también al momento de aprobarse, que hay que esperar el texto y eso va a depender de quienes resulten electos. Todavía nosotros no lo hemos dicho, vamos a estar a favor o en contra porque hay que ver qué es lo que se va a escribir ahí y eso va a depender también de quienes resulten electos y que sea así, ojalá el resultado final sea de una participación muy mayoritaria y también de un resultado mayoritario a favor del nuevo texto, si es el que nos parece, para que este capítulo se cierre y no se empiece, como digo, a poner en duda la legitimidad, incluso por el contexto, digamos, de participación, que tiene que ser, ojalá, muy importante. Y así quienes son los que están en contra, que siempre hay, obviamente, pero que puedan ser, ojalá, minoritarios para que así, bien, bien minoritarios, digamos, para que así no haya duda de que esto ya concluyó y empecemos a mirar hacia adelante el nuevo Chile en base a esta carta que se pueda escribir que va a regir los 50 o 60 años para adelante. Diputada, es evidente, lo hemos conversado, lo estamos escuchando también de sus declaraciones, como especie de, como que se desinfló el tema del interés por el tema constituyente, desde muchos factores, usted lo dice, desde quizás el gobierno, también la ciudadanía, o sea, si uno tiene que empezar a hacer mea culpa, los mismos medios de comunicación, quizás también estábamos muy pendientes de todo lo que ocurría, y eso va haciendo una sensación y generando una sensación con respecto a ciertas temáticas. Yo me imagino que hoy día la UDI en específico, que ha sido un partido que ha estado muy participativo, o sea, la UDI hoy día participa en las conversaciones, participa en las mesas, se ha subido al carro del tema del cambio de constitución. ¿Qué pasa? ¿Se han puesto en el escenario de qué va a pasar más adelante? Porque hay quienes avisoran, hay muchos expertos que han dicho, vamos a entrar en un loop permanente con respecto al tema constitucional. ¿Se ha hablado, usted ha estado en conversaciones de qué puede pasar hacia el futuro, adelantándonos un poco? Yo sé que faltan muchos, muchos pasos, pero su visión también, ¿qué va a pasar más adelante? Pensando en como bajón que ha tenido por parte de la ciudadanía y las próximas elecciones, ¿qué viene hacia adelante en este tema? Bueno, el bajón, mire, hay mucha gente que de nuestro sector, y no solo nuestro sector, si es el 62% donde el gobierno tuvo un rechazo, pero una derrota y un fracaso total, y yo aduzco a que esta no querer informar ni dar a la ciudadanía
estas señales de información y que también significan motivación porque se despierta el interés. Por lo tanto, si yo no sé algo y me lo comentan, me lo ponen en la mesa, empiezo a despertar inquietud y a informarme. Bueno, es porque tuvieron un rechazo que fue contundente, un fracaso, y hoy día ellos están pensando que van a tener el mismo fracaso. Si ese es el punto, y ya eso lo digo desde un punto de vista ya más político, por eso no han querido y han sido muy tibios en esto de la información y solo van a cumplir con la normativa haciendo esto a último momento, digamos, y que tampoco ha sido con los ribetes ni las características de lo que fue antes, porque ayer el gobierno nos decía que nosotros estábamos criticando esto y antes criticábamos que se pedía mucho, claro, porque antes hicieron campaña derechamente e infringieron la norma, eso fue así. Entonces pasaron en el límite y estuvieron en la línea roja. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Claro que hay desmotivación, una porque el rechazo fue total y recordemos que ahí nosotros nos subimos a la mesa de conversaciones para seguir adelante, porque también hay que recordar que nosotros dijimos una buena y nueva constitución, es decir, lo que estaba en ese momento era lo que no nos parecía, entonces ahora tampoco podemos olvidarnos de lo que en su momento comprometimos y por eso seguimos adelante, porque los resultados, si no hubiésemos dicho eso, no sabemos si habrían sido iguales cuando dijimos que sí, una nueva y buena. ¿Ya? Entonces, para poner el contexto de eso, porque muchos empiezan, no, si esto hay que cerrarlo, no debió haber habido nada. Bueno, O recordemos y sea, ¿usted es volvamos. partidaria de que esto tiene que seguir hasta conseguir esa buena y nueva constitución? No, no he dicho eso, dije que en el proceso anterior fue así. Ahora yo particularmente lo dije, yo estoy disponible para ahora estar de acuerdo con este nuevo proceso, pero hasta ahora, porque no podemos esto seguir dilatándolo en el tiempo también. Esta fue una nueva oportunidad que dimos. Nosotros esperamos, y por eso que esperamos que nuestros convencionales, los que representan la idea de la libertad, los que creen en justamente todo lo que se rechazó antes, que tiene que haber un solo sistema de justicia, que Chile es único, que no es plurinacional, y que están los bordes además, que son bordes que a nosotros nos dieron tranquilidad cuando partió que fue uno de los temas que se llegó a acuerdo en este proceso y que hay que estar muy atento a que esos bordes se cumplan, por eso todavía queda un proceso largo en esto, porque hay que esperar que los bordes se cumplan, que no se salga de la norma, de los rangos, de límites que se pusieron. Entonces, bueno, vamos a estar disponibles o vamos a evaluar cuál es el texto que se va a crear, que se va a generar y que va a depender de quiénes son los que se resulten electos. Ahora, nosotros vamos a respetar la democracia, pero vamos a cerrar el capítulo acá. Hasta ahora, por eso digo, la política, Ángela, Leslie, es muy dinámica, pero hasta ahora nosotros hemos dicho que esto se cierra con los resultados que hayan, porque creemos hoy día, así como están las cosas, que va a haber un resultado que va a ser positivo para nuestro sector y que va a haber un nuevo texto que nos va a permitir caminar hacia adelante con tranquilidad, con mesura, con equilibrio, y hemos estado en las conversaciones porque creemos que la democracia se trata de eso también, de conversar, de ser capaz de dialogar, aun cuando hayan posiciones políticas muy distintas, cuando se trata del bien de Chile, hay que estar disponible para abrirse a escuchar posturas, a buscar un resultado que sea común a todos los chilenos y chilenas y no cerrarse de por sí porque no me gustó o porque yo creo que es mi verdad y cerrarme y rechazar este proceso que lo hicieron tanto la extrema izquierda como la derecha por un lado, el sector más extremo, en donde se negaron a todo pero sin perjuicio de ello hoy día están compitiendo en el proceso con candidatos que están luchando también por llegar a tener un espacio ahí, entonces ahí se contradicen con decir nosotros no nos gusta, no queremos nada y sin embargo sí están en el proceso. Entonces, qué bien que estén, pero que se haga también dentro de las normas que corresponden a la democracia y que los resultados que hayan se acepten de quiénes son los que están electos y que hagan un texto que a nosotros nos parezca que es el conveniente. Diputada, antes de terminar, quiero llevarla a otro tema. Bueno, esta semana se registró un ataque incendiario en Mulchen, también en el fondo hubo una seguida ataque en 3 regiones de la macrozona sur, entre ellas Cañete, y se extendió también el estado de excepción por 15 días más. Vamos a cumplir entonces un año bajo esta medida. ¿Cuál es su evaluación también durante estos casi 12 meses ya, donde está rigiendo también en el territorio que representa? ¿Es una buena evaluación? ¿Debería mantenerse según su posición? Y bueno, ¿qué pasa también con estas acciones de violencia que se siguen ocurriendo también en la zona? Sí, bueno, mire, cuando usted también hablamos antes en la pregunta anterior, que está desmotivada la gente y todo, ¿sabe por qué? Porque la gente, las preocupaciones fundamentales son seguridad, entonces estar pensando en un nuevo texto o una constitución, algo que es más bien como administrativo, y además que generó ese propio proceso cuando partió, lo único que generó fue violencia, quienes validaron la violencia como un instrumento de política. Entonces, obviamente que hoy día las preocupaciones de las personas son que no nos sigan quemando, matando, atacando, asaltando en cualquier hora, porque ya no solo en la noche, y las preocupaciones son que una inflación que llega al 13-14%, que incluso llegó una fragilidad en el empleo, evidentemente que la gente, y cuando las listas de salud, las de espera todavía continúan, las personas nos dicen, esos son los problemas del día a día, entonces por eso también el contexto hay que situarlo así, porque las preocupaciones son otras,
que yo sostengo que tiene que haber un camino paralelo en donde se aborden todas las temáticas, pero sin duda la seguridad o la inseguridad hoy día, la crisis migratoria que se ve en el norte, ustedes ven cómo está hoy día, donde Perú tuvo que poner también un estado ahí de excepción y no deja que salgan los migrantes que estaban ilegales. En fin, estamos con una crisis tremenda. Y en nuestra zona sur, macro zona sur, y bien lo dice usted, Cañete, ayer fue Mulchen, ahí en Pocuno, Tranquilboro, Huapen, Cañete, volvió a haber un recrudecimiento de la violencia y de los ataques terroristas, que es respuesta a que se habían entregado mayores carros, a que el plan sin violencia, por otro lado, que nosotros quedamos sin ninguna, porque obviamente son comunas más grandes, pero de más población, pero que nosotros no estamos exentos de otro tipo de violencia y que también está llegando a todas las comunas, ya hasta las rurales llega el narcotráfico, los asaltos, lo que les roban los autos a las personas. Entonces estamos en una espiral de violencia que crece día a día. Y eso el gobierno no ha sido capaz de contrarrestarlo. Y la única medida que ha habido es el estado de excepción. Y que hoy día, si usted me pregunta, ¿hay que mantenerlo? Yo digo que sí, que hay que mantenerlo. Con la ineficiencia todavía en términos de que el impacto que está provocando hoy día ya prácticamente se ha anulado, porque los violentistas y los grupos que son de crimen organizado, cuando pensamos en el robo de madera y en la planificación de actos terroristas, es tan elevado que supera a las fuerzas del Estado y supera un estado de excepción porque es muy acotado. Lo hemos dicho cuántas veces, los controles en las carreteras tienen que estar en todos los caminos, no solo en las principales, y tienen que haber controles que sean permanentes a toda hora del día, en horas que sean variables, porque hoy día lo que ocurre es que como estos grupos tienen mayor inteligencia incluso, ellos son capaces de burlar y vulnerar todos los sistemas de control y siguen cometiendo estos actos de violencia y de terrorismo. Yo he estado muchas veces por hacer un acto así como de protesta, en el fondo o rechazar el estado de excepción, porque no es de la forma en que deberían aplicarlo, que es con mucho más atribuciones y con más cantidad de recursos humanos, de más fuerzas armadas presentes en la zona. Pero también hay que decir que qué ocurriría si no estuviera ese control que hoy día hay. Podemos decir es el mínimo esfuerzo, pero hay un esfuerzo. Y yo además lo converso y lo pregunto en el territorio cuando les digo, ¿ustedes creen? Porque también la gente nos critica, o sea, me dicen, pero aquí miren, no hemos visto muy poco los controles militares, en fin. Y además los hechos están, miren lo que ha ocurrido. Entonces, pero yo les digo, bueno, y entonces, ¿ustedes piensan que no hay que seguir con el estado de excepción? No, por favor, de ninguna manera, es lo único que tenemos. O sea, hoy día el gobierno lo único que tiene es el estado de excepción, que fue lo que le criticaron al gobierno anterior y que se negaron durante 2 meses a implementarlo en la zona. Entonces, por eso hemos pedido dónde está el plan concreto y dónde está el respaldo absoluto a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas y las atribuciones que se le tienen que dar y la protección también a nuestras policías y a nuestros carabineros. Y por eso que la interpelación a la ministra Toá, porque hay contradicciones absolutas en el gobierno cuando dan un discurso que es muy favorable a Carabineros, y cuando la INAI la tuvimos que sacar nosotros desde el Congreso, impulsarla desde ahí, después de matar a 3 carabineros, 3 víctimas, un mártir que además es de Cañete, uno de ellos, en menos de un mes, y a los días siguientes sale la ministra Toá poniendo en duda cuando un carabinero tiene que usar su arma para protegerse del ataque donde a su colega, a su compañero lo habían querido asesinar. Entonces, esas son contradicciones y donde hoy día el Partido Comunista y Frente Amplio anuncia y el gobierno envía el proyecto de la RUF, que es el reglamento de uso de la fuerza, que es con las declaraciones de Carol Cariola y otros, en donde dicen derechamente que eso es para netear lo que se logró a través de la ley Naín Retamal. Entonces, de nuevo, atar de brazo a los carabineros para que puedan ejercer su rol y su labor. Entonces, vemos de nuevo que las dos almas que hay en el gobierno, por un lado el socialismo democrático y la izquierda, Partido Comunista y Frente Amplio, se tironean, y la ministra Toá, que dice estar en una postura más de equilibrio y de respaldo, y haciendo una labor de protección y de preocuparse por las víctimas y no con este romanticismo de tener alguna justificación a todo tipo de violencia porque es una lucha social o una defensa de los derechos humanos, que finalmente no le resulta porque ganan los más de izquierda y anulan las leyes con las que hemos ido avanzando o pretenden anularlas, porque nosotros vamos a seguir en eso luchando para que realmente lo que tengamos que hacer en agenda de seguridad sea lo que da respuesta a lo que las personas quieren, porque hoy día está este fast track, que son 31 proyectos, entre los cuales está la ley de usurpación, que es muy importante,
y que ustedes vieron el episodio ahí que hubo también en el Senado, porque claramente de nuevo el ministro Elizalde, que también llega con un espíritu que nosotros entendíamos dialogante, que íbamos a lograr avanzar ahí, bueno, llega inmediatamente porque su jefe es el presidente y seguramente el Partido Comunista, Frente Amplio, le señalan que no puede ser condescendiente, entonces se ponen de nuevo con una rigidez respecto a estos temas, y lo que pasa es que no han vivido lo que nosotros vivimos a diario. Entonces hay que venir a darse una vuelta a la macrozona, y le hemos pedido a la ministra, al presidente, que venga a la provincia de Arauco y que converse con todos, particularmente con las víctimas, que seguimos siendo cada día viviendo en angustia, con miedo, con temor y con balaceras. Me lo decía una persona en Tranquilboro, que es donde intentaron quemar la iglesia, que fue bastante dañada en Cañete. Nosotros no dormimos todas las noches escuchando las balaceras, ahí en ese lugar, o sea, no es en los sectores urbanos donde está el narcotráfico más instalado, lamentablemente, es ahí en Cañete, sector de Tranquilboro, Pocuno. Las bandas y los disparos, las balaceras son todas las noches, entonces esperando que terminen para poder salir en la mañana a trabajar. En el campo se sale muy temprano, oscuro, a la faena, entonces, o trasladarse al pueblo, hacer algo de salud, de educación, en fin, o cualquier cosa, que el derecho a transitar por cualquier vía libremente hoy día está absolutamente vulnerado. Pero volviendo a la pregunta, es el estado de excepción, que vamos a seguir insistiendo en que sea mucho más eficiente y que provoque un impacto nuevamente. En sus inicios lo provocó, bajaron los hechos a un 50% aproximadamente, pero ahora en este mes y los hechos han aumentado nuevamente respecto a lo que ocurrió el año anterior, donde hubo una baja que fue hoy día la reducción en los actos de violencia y de terrorismo ha ido decreciendo. Eso es una realidad, porque la baja ha ido en un sentido decreciente y no como fue en un comienzo, que sí generó por último, por persuasión, la presencia de la Fuerza Armada disminuyó, pero ahora la verdad que yo creo que a los violentistas, terroristas, les da lo mismo y se burlan y se ríen cuando cometen los ataques como los que cometieron ayer y antes de ayer. La diputada por el Distrito 21, Flor Baise, conversando en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca también de los últimos hechos de contingencia en la macrozona sur y también, por supuesto, respecto a esta campaña para la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo. Muchas gracias, diputada, por estar junto a nosotros en esta mañana de día jueves. Gracias, diputada. A ustedes, Ángela, Leslie, muchas gracias y un saludo a todos los amigos del Conquistador. Muchas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Gracias. Así es, importantes temas los que abordaba la diputada y que seguramente también van a estar coronados con esta interpelación a la ministra del Interior. Así es, 16 de mayo quedó fijada ahí a cargo del diputado Andrés Lón.